Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren todos bien. Bueno, vamos a hacer un repasito sobre ADN porque considero que es un tema bastante complejo. Así que bueno, vamos a empezar primero. ¿Qué es el ADN? El ADN es una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Y vamos a ver primero dónde se encuentra. Habíamos visto que en las células eucariotas se encuentra en el interior del núcleo, ¿sí? Está en forma de cromosomas, ¿sí? Como podemos apreciar en la imagen. Y ese ADN a la vez está compuesto por millones de genes, ¿sí? Esos genes van a ser los que codifiquen para cada característica en particular. Por ejemplo, este gen que tenemos acá puede codificar para el color de ojos, ¿sí? Y determinadas características del individuo. Luego vamos a ver que en las células procariotas, ¿sí? Que tienen un nucleoide, el ADN va a estar desparramado en el citoplasma, ¿sí? No va a estar encerrado en el núcleo. Esa es la gran diferencia. Con respecto a la estructura del ADN, tenemos que repasar tres cosas. Primero va a estar constituido por un par de bases nitrogenadas, que esas bases nitrogenadas se llaman de esta siguiente manera. Tenemos la guanina, citosina, adenina y timina. Vamos a ver que cada una es complementaria con determinada base. Por ejemplo, en la adenina tenemos que es complementaria con la timina. Ven como podemos ver en el dibujo. Acá está la timina, acá está la adenina. Y en el caso de la guanina vamos a ver que es complementaria a la citosina. Siempre es así. Bueno, esa sería la primera parte que tenemos que ver con respecto a la estructura. Pero además de este pares de bases nitrogenadas, ¿qué es lo que contiene el ADN? Va a contener un grupo azúcar, que como su nombre lo indica es desoxirribosa, y vamos a contener un grupo fosfato, ¿sí? Todo esto va a estar mediado mediante uniones químicas. Bueno, vamos a continuar con el PowerPoint donde les explico bien los dibujos que ustedes tenían que hacer como tarea, eran la diferencia entre el ADN y el ARN. Ahora vamos a continuar viendo y vamos a explicar bien cuáles son las principales diferencias entre cada ácido nucleico. Ahora veamos también para qué es importante saber todo esto. ¿Qué es lo que nos aporta el ADN? El ADN nos va a aportar toda la información genética que se va a transmitir de generación en generación. Bueno, alumnos, continuamos con la futura tarea que tenían ustedes, que era la diferencia entre el ADN y el ARN. Vamos a ver que el ADN es una doble hélice y el ARN es una cadena sencilla. Con respecto a las bases nitrogenadas, vamos a ver que el ADN contiene a la guanina, citosina, adenina y timina. En cambio, en el ARN, vamos a tener guanina, citosina, adenina y la timina va a ser reemplazada por el uracilo. Esa sería la segunda diferencia. Y con respecto al azúcar, que es lo que cambia es la estructura química de cada una se va a llamar desoxirribosa en el ADN y en el ARN va a pasar a ser la ribosa. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Vamos a ver las funciones, además de transmitir toda esa información genética al ADN, ¿cuál va a ser su función? La función va a ser replicarse, ¿sí? ¿Para qué? Para poder formar futuras células hijas. Otra de las funciones que va a tener va a ser pasar a ARN y el ARN va a pasar a la traducción y va a formar proteínas. Las proteínas son esenciales en nuestro cuerpo, ¿sí? Bueno, entonces almacena el ADN y transmite toda la información genética de nuestro cuerpo. Y el ARN va a transportar esa información genética, la va a emplear esa información ¿para qué? Para poder formar las proteínas. Eso lo vamos a ver más adelante, que se llama traducción, ese proceso. ADN, tenemos varios ADNs, ¿sí? Tenemos el ADN que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas, tenemos el ADN mitocondrial, que se encuentra en ¿dónde? En las mitocondrias, que eran las encargadas de la respiración celular, ¿sí? Y bueno, con respecto a las células procariotas, habíamos visto que va a estar el ADN desparramado en el citoplasma. Ahora, vamos a continuar.
Bueno, acá en esta diapositiva vamos a ver por qué es importante esa replicación del ADN. Es importante para qué? Para que se duplique esa cantidad de ADN y luego podamos tener dos células hijas con 23 pares de cromosomas, ¿sí? Vamos a tener algunos que corresponden a la madre y otros al padre. Bueno, acá en este dibujito podemos ver bien todas las enzimas que van a intervenir. Topoisomerasa, ADN polimerasa, la helicasa, son todas enzimas que participan de este proceso. El ADN ligasa, ¿sí? Y después tenemos los cebadores también, de ARN. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, donde vamos a ver la transcripción del ADN. Cuando decimos síntesis de proteínas, vamos a ver y vamos a entrar en la segunda y tercera parte. Porque la segunda parte sería la transcripción cuando pasa de ADN a ARN. Y la tercera parte de la historia sería la traducción, donde esa información que tenemos vamos a utilizarla para transformarla en proteína. En realidad en aminoácidos que van a formar, cada aminoácido va a formar una proteína diferente y esencial para determinada función. Bueno, acá tenemos el proceso de transcripción que pasa de ADN a RN. ¿Ven todas las bases nitrogenadas que tenemos en la doble hélice del ADN? Bueno, vamos a pasar a la siguiente cadena, ¿sí? Que es la transcripción, donde esas bases van a ser complementarias. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la adenina va a ser complementaria a la timina y el uracilo, en el caso este del ARN, a la adenina? Citosina va a ser complementaria a la guanina y así sucesivamente. Eso es leer la información que nos están dando para poder transformarla o traducirla ¿a qué? A una proteína. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Traducción se llama ese proceso. Cuando pasa de ARN a un aminoácido. Esos aminoácidos vamos a ver que van a formar determinada proteína, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos varios aminoácidos. Todos esos aminoácidos van a unirse, ¿para qué? Para formar la proteína necesaria. Todo esto también va a ocurrir con la ayuda de determinadas estructuras. Vamos a ver que la duplicación del ADN ocurría ¿dónde? En el núcleo. Ahora, para que se produzca la proteína tenemos que salir de la célula, ¿sí? Gracias al ARN mensajero que va a ser el que transporte esa información. Y gracias a los ribosomas, ¿sí? Que es donde se va a producir esa síntesis de proteínas, vamos a unir toda la información que tenemos y a poder formar así la proteína deseada. Bueno, espero que no se hayan cansado del tema porque todavía nos queda ver la última parte de la unidad, que son las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios en esa secuencia de ADN. ¿Se acuerdan que habíamos visto que se formaban aminoácidos? Bueno, esos aminoácidos pueden variar si las bases nitrogenadas cambian de estructura o cambian de adenina a timina, ¿sí? De citosina a guanina. Si hay alguna mutación, o sea, si hay algún cambio, sería en esa porción de ADN se va a producir una mutación. Ahora, depende del efecto que tenga en el organismo, podemos ver que las mutaciones pueden ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque pueden provocar muerte o disminución de la probabilidad de supervivencia del organismo. Beneficiosas, ¿por qué? Porque van a aumentar esa probabilidad de supervivencia, o sea que va a ser algo positivo para el individuo. O pueden ser neutras, que no van a afectar en la supervivencia y van a permanecer ahí, ¿sí? Ahora, depende del tipo de células que afecta esta mutación, puede afectar en células somáticas, ¿se acuerdan que eran todas las células de todo nuestro cuerpo? O en células germinales, que son las células que afectan a los gametos. ¿Cuáles eran las células germinales? Los óvulos y los espermatozoides. Bueno, ahí va a afectar a los gametos. Y si la mutación depende de la extensión del material genético, ¿qué sería?
si va a afectar a los cromosomas o si va a afectar a los genes. ¿Sí? Si afecta a los genes, a esa porción de ADN, va a provocar cambios en la secuencia de ¿qué? De los nucleótidos. En cambio, si va a afectar a los cromosomas, directamente va a afectar el número de cromosomas. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuántos cromosomas tenemos nosotros? 46, muy bien. Ahora vemos, por ejemplo, una de las mutaciones es cuando los cromosomas tienen forma y tamaño variables, por ejemplo, como en el caso del síndrome de Down, donde en el cromosoma 21 vemos, ¿sí?, que se observa una trisonomía. ¿Sí? ¿Qué es la trisonomía? Eso lo van a tener que investigar para la próxima clase. Trisonomía del par 21. Investiguen qué es y vamos a volver a rever ese tema. Los saludo y espero que les haya gustado. Bueno, alumnos, espero que hayan entendido lo que es una mutación y ahora les dejo la última tarea para ustedes, para que investiguen cada uno una enfermedad, ya sea causada por mutaciones cromosómicas o génicas. Eso lo eligen ustedes, lo que más les interese. Espero que les haya gustado la clase y bueno, si pueden dar un like, buenísimo. Besitos. Every time you walk out the